Que la bendición del Señor sea con todos ustedes. Gracias a Dios, hoy estamos llegando a la parte final del curso que estamos teniendo sobre el plan de Dios para la familia. Y esto, aunque nos alegra que el curso termine, sabemos que todavía hay muchas cosas más que aprender. Así que en algún momento del futuro vamos a retomar este tema para profundizar un poquito más. En esta ocasión vamos a tratar unos últimos consejos para la formación de sus hijos en el altar familiar. De eso hemos estado hablando. Y por supuesto, cuando hablamos del altar familiar, hablamos ya de cómo hacerlo, de cosas que debemos evitar, pero hoy vamos a penetrar a unos consejos prácticos que creo que vale la pena tomarlos en cuenta a la hora de trabajar con nuestros hijos. Les voy a decir por qué. No es fácil trabajar con nuestros hijos y nosotros tenemos regularmente la costumbre de tratar a los niños más o menos igual a los pequeños que a los grandes. Y pretendemos, por ejemplo, que los chiquitos nos pongan tanta atención como un adolescente. Pero eso tiene sus cambios. Así que permítanme empezar hablando de algunos consejos importantes para ustedes. Número 1, desháganse de los moldes fijos de funcionar. Piensen que las cosas no deben ser idénticas todo el tiempo. La reunión familiar no puede ser la misma en todos. Hay que ser creativos y hay como buscar formas múltiples para poder acercarnos a nuestros hijos y poder tener una reunión muy buena con ellos. Podemos compartir con otras familias qué es lo que les ha funcionado, cómo han logrado ir prosperando y ver poco a poco las mejores variantes y formas que podemos hacer. Recuerden que hacer las cosas igual todo el tiempo puede traer aburrimiento y falta de estímulo en los niños para poder participar de la reunión. Una segunda cosa, aprendamos a entusiasmar a nuestros hijos. Este es un punto bien importante, ¿saben? A los niños no los vamos a obligar a hacer las cosas. Les vamos a crear con motivación un deseo de participar. Y eso implica que le pongamos entusiasmo y ellos mismos estén pidiendo que tengamos la reunión. Toda actividad que se haga con los niños tiene que ser creativa y muy participativa de los hijos, porque necesitamos que ellos tengan una motivación constante para participar en una reunión en familia. Yo digo que se puede usar el tiempo de varias maneras. Por ejemplo, se puede hacer la reunión a la hora de comer y mientras se come, se canta, se hacen una serie de juegos, se presenta el texto bíblico de una manera dependiendo de la edad de los niños, pero como si les estuviéramos contando un cuento que les llame la atención y que ellos puedan ver algo que es realmente emocionante. Ustedes pueden contar la historia haciendo toda la mímica y haciendo toda la obra teatral, digámoslo así, de la narración. Entonces, eso implica que tenemos que ir creando en nosotros cierta característica importante para que nuestra vida impacte a nuestros hijos y quieran estar con nosotros. Otro aspecto más, permitan que la Biblia cobre vida en los niños y en toda la familia. La Biblia no es un libro aburrido, tiene historias verdaderamente apasionantes y emocionantes y se debe narrar con entendimiento
y con entusiasmo. No leerlo como leer algo que va a dormir a todo el mundo. Leerla con entusiasmo y con alegría. Es como contarles historias así dramatizadas. Y yo creo que eso es muy importante. La Biblia es un libro que tiene una enseñanza profunda, pero al mismo tiempo es apasionante. Y creo que debemos ver eso como algo vital. Otra cosa, recordemos cuáles son las metas de las reuniones familiares. No voy a hablar de una sola meta, pero la primera de esas metas es que los niños puedan crecer de manera que lleguen a tener en su corazón la certeza de que Jesús es su Salvador personal, el Señor y Dios de sus vidas. Pero otro aspecto más de la meta que debemos proponernos para nuestros hijos es que puedan crecer a la estatura de Cristo, es decir, lleguen a la madurez y a la semejanza de Jesús. Yo creo que eso es un aspecto importante. Y permítanme leerles unos 3 versículos del Salmo 1. Y dice así: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. Oigan bien, es un proceso muy bonito que nos presenta la Escritura para el camino del desarrollo. Hay veces que nosotros tenemos que compartir con gente de todo pensamiento y de todas ideas, especialmente cuando hablamos de estudios y muchas veces entre la familia. Pero debemos entender que el corazón nuestro debe estar en el proceso del desarrollo, en donde podamos recibir influencia positiva. ¿Por qué este hombre no se sienta en el consejo de los malos? ¿Por qué él no anda en el camino con los pecadores? ¿Por qué no se sienta en la silla de escarnecedores? Porque van a dañar su corazón, porque lo van a afectar. Y los niños tienen que aprender que hay buenas amistades y malas amistades. Y saben, los padres somos responsables de conseguirle a los hijos la oportunidad de tener buenos compañeros y buenos amigos. Un buen amigo nos puede edificar y fortalecer. Un mal amigo nos puede perder. Entonces hay que tener cuidado en este aspecto, porque necesitamos ir cuidando a nuestros hijos para que caminen por la senda correcta. Permítanme otros consejos más. Algo que podríamos llamar las metas para nuestros hijos. Número 1, los padres deben enseñar a sus hijos la palabra de Dios, para que entiendan que a través de la palabra tenemos vida, si se lee y se medita. Los hijos de Dios debemos aprender a amar la palabra y enseñarlos a nuestra familia a amar la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque de ella brota la vida en abundancia. Dice el Salmo 103, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Debo entender que nosotros tenemos la palabra de Dios como la base de nuestro caminar. Número 2, debemos enseñarles también a nuestros hijos que Dios tiene el propósito de ayudar al hombre a ser libre de sus pecados, y por eso es que Dios nos llama a estar a cuentas con Él, a tener una reconciliación con Él. Por lo tanto, si nosotros fallamos, tenemos la oportunidad
de ser restaurados por Dios. Me parece muy importante esto porque Dios nos está llamando a nosotros a crecer, pero al mismo tiempo a purificarnos. Número 3. Los hijos deben aprender que su hogar se construye sobre base de 3 cosas: el amor, la fe y la palabra de Dios. Lo voy a repetir porque es muy importante que nosotros miremos esto. Todo hogar se construye sobre la base de 3 cosas. Obviamente todo tiene que ver con el Cristo, el fundamento, pero sobre el amor, sobre la fe y sobre la palabra de Dios. Allí estamos sembrando verdaderamente con nuestros hijos. Número 4, vamos a enseñarle a nuestros hijos que son gente de destino. Esto lo quiero enfatizar mucho, porque Dios no nos llamó a ser esclavos y tampoco nos llamó a ser cola. Dios nos llamó a ir al frente, a ser cabeza, a ser líderes. Y creo que tenemos que aprender a formar a nuestros hijos para que sean verdaderos líderes en todos los lugares donde se muevan. Ese liderazgo que Dios nos está diciendo es importante, porque nuestros hijos tienen que tomar iniciativas y tienen que irse acostumbrando a compartir en el hogar, y poco a poco van a ir no solo formando su pensamiento, sino formando su carácter, y ese carácter les va a ayudar para ser verdaderos líderes en la vida. Otro aspecto más: nuestros hijos también tienen que aprender a ser esforzados y a ser valientes. Déjenme decirles, para lograr todas las metas de la vida, y sobre todo si estamos hablando de metas de vida espiritual y también metas de estudio, lo que estamos diciendo es: nuestros hijos tienen obligatoriamente que esforzarse y ser valientes. Miren, a veces nuestros hijos salen con que yo no sirvo para tal cosa, no sirvo para tal otra, no se me queda. Y déjenme decirles, no es que no puedan, porque Dios no hizo hijos tontos de nuestros hijos. Dios no malformó a nuestros hijos. Es cuestión de formar hábitos y de aprender bien. Muchísimas veces nosotros sentimos que no funcionamos en algo sencillamente porque o no nos han enseñado bien o no nos hemos aplicado a estudiar las cosas como deben ser. Yo creo que tenemos que entender esta parte, porque tenemos que saber que el estudio de la palabra de Dios requiere esfuerzo, que la oración requiere esfuerzo y disciplina. El estudio para una profesión requiere esfuerzo y trabajo. Entonces yo creo que es importante que nosotros estemos tomando estas pequeñas cosas en cuenta, porque no podemos pensar que nuestros hijos sean cola o sean seguidores simplemente. Dios nos creó para ir adelante y ser líderes. Número 6. Nuestros hijos deben aprender a tener a Cristo en su corazón y a proclamarlo a todas las personas que les rodean. Es importante que nuestros hijos tengan a Jesús en su corazón y que lo puedan desarrollar y fortalecerlo. Pero no solo eso, sino compartir las grandes bendiciones que Dios tiene, no solo para nosotros, sino para todos aquellos que nos rodean. Saben, la bendición de Dios es para todos, pero muchísima gente se pierde porque no ha habido quien le hable. Y probablemente le vamos a hablar a muchos que nos van a rechazar y nos van a tirar la puerta encima. Pero debemos estar claros de que tenemos la carga de que la gente necesita vida y vida en abundancia. Ya sea que lo quieran o no, nosotros tenemos que hablar. Pablo le dijo a Timoteo: tú predica a tiempo y fuera de tiempo. Tú predica cuando la gente quiere y cuando la gente no quiera. Todas las cosas como se deben hacer, y la obra
o los resultados los dejas en las manos de Dios, pero tú cumple tu ministerio. Entonces, eso es importante. Número 7. Todos debemos saber que Dios no terminará su trabajo con nosotros hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo, a la madurez espiritual. Esto es importante. Entonces, yo creo que debemos darnos cuenta de que Dios va a estar trabajando con nosotros. Y saben, Dios trabaja de maneras muy distintas. Si nosotros necesitamos ser examinados en algo, Dios no nos va a pasar una prueba escrita. Dios nos va a hacer pasar un problema para que nosotros aprendamos a resolverlo. El trabajo de Dios no se da por escrito, se da en la vida. Y nosotros tenemos que vencer todas las pruebas, porque esas pruebas no tienen el propósito de afectarnos, sino de hacernos fuertes. Todas las pruebas que pasamos en la vida sirven para que nosotros nos fortalezcamos. Y me parece a mí que debemos estar muy claros en que el confrontar problemas en nuestros hijos necesitan pasar por problemas para ir creciendo. Un buen consejo que les puedo dar es: no les resuelvan los problemas a sus hijos. Dejen que ellos aprendan a resolver sus propios problemas. Ayúdenlos y apóyenlos, pero dejen que ellos aprendan a resolver sus propios problemas. Déjenme decirles algo. Debemos tener presente que nuestros hijos pasan por diversos procesos biológicos y psicológicos en el proceso de su crecimiento. Es decir, la situación de un niño de 4 años y su capacidad de aprender no es igual que un niño de 12. Y un niño de 12 no tiene la misma capacidad de uno de 15. Y uno de 15 no tiene la misma capacidad de uno de 18 o de 20. Entonces nosotros tenemos que aprender que hay un proceso de desarrollo en el crecimiento y nosotros tenemos que trabajar para que los niños nos entiendan de acuerdo a su condición. Saben que una vez me tocó ir a predicar a una aldea indígena que hablaban quichí. Pero el problema es que el pastor me dijo: mire, yo le estoy enseñando a todos ellos el idioma español. Así que usted hábleles en español. Yo después les voy a decir lo que usted dijo en su idioma. Bueno, yo tuve que pensar mucho qué iba a decir, porque eran personas que están aprendiendo el idioma y posiblemente usan mucho menos palabras de las que yo sé. Por mi lectura, por mis estudios, por todo, conforme uno va leyendo, estudiando, se amplía su vocabulario. Mientras menos tiene, su vocabulario es más corto y más pequeño. Así que, ¿cómo puedo yo hablarle a una persona que tiene, digamos, unas 600 o 800 palabras en el idioma que yo le hablo? ¿Cómo puedo yo compartirle a ellos? Si yo hablo alrededor de 3.000 regularmente, entre 3.000 o 4.000 que habla una persona, 3.000 palabras. Y siempre vamos a encontrar cosas más grandes, porque alguien hizo el estudio del Quijote de la Mancha de Cervantes, y Cervantes usa 23.000 palabras. Ahora imagínense ustedes, regularmente nosotros, a pesar de haber estudiado, estamos entre 8.000 y pico. El idioma tiene muchísimas palabras que nosotros no conocemos y muchísimas veces uno está leyendo un libro o la Biblia misma y hay un montón de palabras que no conoce. A veces tiene que estar con el diccionario a la par. Entendamos que a los niños hay que hablarle en el idioma que ellos hablan, en las palabras que ellos conocen. No puede hablarle a un niño chiquito con las mismas palabras de un niño de 12 años o un joven de 20. Cada uno tiene una receptividad de acuerdo a la madurez y las palabras que conocen. Así que de esa manera nosotros tenemos que aprender a adecuar nuestra reunión a la persona más pequeña. ¿Por qué? Porque si el pequeño entiende, todos los demás entienden. Yo me recuerdo que uno de los doctores de teología
que fue mi maestro, dijo estas palabras: la mejor enseñanza es la que se da con palabras que todos entienden. No vamos a presumirle de que sabemos mucho de teología y que sabemos muchas cosas, sino que vamos a transmitirles un mensaje de amor para que los niños puedan entender. Permítanme decirles, como padres tenemos que estudiar un poco. Hay algunos libros que tratan un tema específico, y el tema que tratan es el proceso del desarrollo de los niños, cómo tratarlos en cada etapa de la vida, cómo ayudarlos en cada etapa, de tal manera que vayamos edificándolos de acuerdo a su condición de desarrollo y madurez. Déjenme decirles, podemos acudir a materiales para escuela dominical, porque los que lo han hecho ya han estudiado y han preparado el material adecuado para los niños de la edad en la que están. Por ejemplo, tienen niños que le llaman preescolar, que todavía no saben leer. Entonces hay un material especial para esos niños. Hay otro para los que están dando las primeras palabras y las primeras lecturas, y entonces hay otra manera de enseñar. Y así sucesivamente vamos enseñando a los jóvenes hasta los adultos. Pero toda la enseñanza que debemos darle a los jóvenes y a los niños debe ser respaldada por nuestra propia vida. Así que nosotros somos el ejemplo y somos aquello que los niños ven para crecer. Los niños aprenden el carácter, la vida, los valores, los principios en los primeros 6 años de vida. Y déjenme decirles, los valores, los principios y todo eso lo aprenden viéndolo en nosotros. Nos ven a nosotros y aprenden. Si nosotros somos respetuosos de ellos, ellos van a ser respetuosos. Si nosotros hacemos las cosas correctamente, ellos lo van a hacer correctamente. Si nos ven orar, ellos van a orar. Si nos ven leer la Biblia, ellos van a leer la Biblia. Todo eso va a resultar de una manera importante presionándonos en nuestra vida. Entonces, aprendamos a enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos de acuerdo a su edad. Esto es importante. Podemos echar mano de libros, Hay una ciencia que se llama las etapas evolutivas del niño, y nos explica más o menos los procesos de cómo va madurando un niño según la edad que tiene. Hay muchos libros alrededor de esto, pero podemos verlo por experiencia. Nuestros hijos chiquitos nos entienden menos que los grandes. Así que nosotros adaptémonos a ellos. Tratemos de que el aprendizaje de los niños sea efectivo. Debemos entender que todo lo que nosotros hagamos tiene el propósito de ayudar a nuestros hijos, no de ayudarnos a nosotros mismos como padres. Nosotros como padres debiéramos tener otro tiempo para edificarnos, pero con nuestros hijos es trabajar para que ellos aprendan, se desarrollen y crezcan. Así que si nosotros hacemos eso, la diversidad del aprendizaje y del cuidado en los niños tiene que ser claro, sencillo, comprensible, de acuerdo a la edad. Déjenme leer una porción de una enseñanza que no es tomada de la Biblia, pero está basada en el pensamiento bíblico. Dice así: toma a tus hijos y como un buen alfarero, dales forma. Haz de ellos una saeta, moldéalos según Dios te inspire en tu corazón. Mira en la palabra de Dios
están claras las instrucciones. Usa lija y dales brillo. Tienen que ser rectos, fuertes y fieles. Haz lo mejor que puedas para Dios y cuando estén listos, Dios te ayudará a ponerlos en el arco y jalar la cuerda y lanzarlos derecho hacia la meta que Dios les tiene propuesta en la vida. Yo digo que esta es la tarea básica de los padres. Y yo quiero decirles a ustedes que todo lo que hemos estudiado, y creo que vamos a hacer un repaso, pero todo lo que hemos estudiado es para bendecir a nuestros hijos. La meta de nuestra vida no es otra cosa que hacer que aquellos que nos hereden no solo aprendan bien, sino que sean mejor que nosotros. Yo creo que tenemos la responsabilidad de levantar hijos que nos superen en todo. Hablo que nos superen en estudios, en profesión, en carácter, en honradez y en todo. Queremos hijos que sean ejemplares. Ese es el sueño de todos, pero hay que trabajarlo. Así que yo les reto a que esto sea la meta principal de sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este curso que hemos estado compartiendo. Te damos gracias porque tú cuidas de todas las cosas y nos enseñas a nosotros a hacer las cosas como tú quieres. No se trata simplemente de tener hijos y dejar que crezcan, sino de moldearlos como alfarero con nuestras propias manos y hacer de ellos personas dignas, porque llegará el momento que hay que ponerlos en el arco y lanzarlos a la vida para que vayan y sean ejemplos y sean prósperos en todo. Que el Señor les bendiga, les fortalezca y estaremos con ustedes con mayores cantidades de programas. Dios les bendiga.